Así es, Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. El día de ayer se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Turquía. Por primera vez, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no ha logrado la mayoría en unas elecciones presidenciales y encara una segunda vuelta con el candidato socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu. Tengo en línea a Gabriel Ventascal, periodista especializado en Medio Oriente. Buenos días y bienvenido, Gabriel. Qué gusto tenerte a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Shirley? Buenos días. Buenos días. Bueno, quiero primero preguntarte, por supuesto que esto llama profundamente la atención, al menos como se ha venido desarrollando las elecciones en los últimos años en Turquía, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo leemos a la sociedad turca a raíz de estos resultados y lo que ocurre en cuanto a que se van a medir en una segunda vuelta, ¿no? Donde, bueno, definitivamente hay un cuestionamiento, un reclamo, una crítica a través de los votos de cómo lo ha hecho Recep Tayyip Erdogan? Mira, hay dos fenómenos, ¿eh? Creo que por un lado hay un fracaso en la economía, en la política económica de Erdogan durante los últimos años, en un activismo estatal que con una inflación que realmente es preocupante, y por otro lado, una parálisis o una incapacidad para poder tratar con el tema de el terremoto, que justamente afectó a la población que suele votar por Erdogan, porque afectó a la periferia. A ver, Gabriel, no te escucho bien. A ver, no logro escucharte bien, te escucho entrecortado. A ver si te puedes ubicar en un lugar, a ver si recuperamos la señal contigo. A ver, ¿me escuchas? A ver, ¿ahora mejor? ¿Mejor? Sí, creo que mejor. Muy bien, entonces decía que hay dos fenómenos. Por un lado hay el fracaso de la política económica de Erdogan, en la política económica antes incluso del terremoto, pero especialmente después del terremoto, donde incluso el Estado, que se había comprometido a preparar al país constructivamente mejor para poder soportar un embate así, afecta a población que suele votar por Erdogan. La pregunta que interesante es cómo puede ser que teniendo una política económica tan fracasada como la que tuvo en los últimos años, y una política internacional también tan fracasada, porque el espíritu de Erdogan era intentar volver a transformar a Turquía en una especie de nuevo imperio otomano. ¿Cómo no perdió por más? O sea, ¿cómo puede ser que no fue más castigado todavía? Y lo que sorprende es que en primera vuelta recibe más votos que la oposición y que está en posición incluso de volver a triunfar. Es verdad, no con la mayoría que tenía antes, pero puede volver a triunfar. Y eso nos lleva a la segunda conclusión, y es que el apoyo a las políticas religiosas islámicas que hay dentro de la población de Turquía es mucho más fuerte de lo que Occidente piensa. Ahora, Gabriel, ¿cómo ha sido me gustaría hacer un balance de cómo ha sido el gobierno de Recep Tayyip Erdogan durante todos estos años, ¿no? Sobre todo como para haber construido una base tan sólida que a pesar de estas circunstancias económicas que me explica, todavía tenga apoyo. Va a segunda vuelta, sí, pero con un apoyo importante. Mira, vamos a dividirlo en varios temas. El primero, la nueva Turquía estaba inspirada en las políticas de Atatürk, de Kemal Atatürk, que decía, vamos a crear un país laico, ya que la religión nos retrasa. Vamos incluso a escribir con letras occidentales nuestro idioma, que es el turco, y vamos a asegurarnos que la religión no entre ni en la justicia, ni en las universidades, ni en la vía pública. ¿Quién va a ser el encargado de mantener a Turquía como un país laico? Esencialmente la justicia y el ejército. Esa es la idea de Atatürk. Lo que ocurrió es que la idea de Atatürk y de los jóvenes turcos tuvo influencia, pero en las capitales, en las ciudades grandes. Sin embargo, las periferias no la tuvo. Y en los años 50 y 60 vemos una inmigración de las periferias hacia el centro, y estas personas vinieron con ideas religiosas en donde no compraban la política de Atatürk. Son los que ahora votan. Y por lo tanto vemos que el fenómeno no tiene que ver con algo pasajero. Estamos hablando del regreso a la religión de forma sistemática desde hace 20 años. Y por lo tanto, Erdogan
triunfaba en las elecciones porque había sustento religioso a sus posturas. Ahora, si a eso lo sumas con cierto éxito económico y con una política expansionista desde el punto de vista internacional, y bueno, el hombre tenía popularidad. Una vez fracasada la política económica y la política expansionista, ¿qué nos queda? La ideología, y eso es lo que permite que hoy pueda volver a ganar. Ahora, ¿cómo perciben los otros países árabes a Turquía en este momento en manos de Recep Tayyip Erdogan? Y sobre todo también, bueno, desde Kemal Atatürk, ¿no? Porque definitivamente hay una clara separación en los postulados políticos o digamos la fusión entre la religión y la política en los otros países, a diferencia de Turquía. Mira, para los otros países, durante los días de Atatürk y de los partidos que seguían la doctrina laica, Turquía era un país estabilizador, era un país que podía servir de mediador, era un país que miraba hacia Occidente y que de alguna manera era también un aliado de las fuerzas más prooccidentales. Desde que está Erdogan en el poder, se ha transformado en un ente desestabilizador, en donde se quieren transformar en el líder del mundo sunita y donde intervienen en un montón de conflictos. Ahí está metido Turquía. Más aún, durante la época de ISIS, Turquía servía de puente para el paso de terroristas desde Turquía hacia Siria y de alguna manera apoyaba e incluso compraba el petróleo que producía ISIS en Irak. Entonces era un ente desestabilizador. Lo que pasa es que ese ente desestabilizador empezó a perder fuelle dentro del Medio Oriente y era visto como un loquito interesante, Erdogan. Ahora, tú puedes tener esa política, si la gente te respeta, si la gente te quiere, no si la gente considera que tú eres una persona que no eres confiable, y también si no tienes la fuerza económica ni política internacional. Y la verdad es que Erdogan perdió mucha fuerza a nivel internacional y es visto como alguien cercano, por ejemplo, a Irán. Ahora, puertas adentro, ¿no? Fíjate que hay denuncias, más bien reclamo por parte del candidato opositor con respecto al conteo de los votos, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿cómo ha sido el manejo de Erdogan a lo interno, ¿no? ¿Hay un control absoluto? ¿Hay independencia de poderes allí en Turquía? La libertad de prensa no es tal, y lo que hemos visto durante esta elección es que apenas comenzó el conteo, la televisión oficial que está en manos de Erdogan contaba de forma sistemática ante todos los bastiones más importantes de su partido. Por lo tanto, empezamos esta elección con una diferencia de voto en el conteo real de cerca del 30%. O sea, en las primeras horas Erdogan iba ganando por el 30% de los votos. Lo que decía la oposición era, esto es una manipulación total. Ahora, la oposición también dice que hay sospechas de falsificación de votos porque muchas de las personas que se movilizaron debido a los terremotos, entonces no se sabe bien dónde votaron y cómo votaron. Tengamos en cuenta, no hablamos de un país democrático, hablamos de un país en donde Erdogan realmente ha actuado de forma sistemática para eliminar a los focos de oposición, y donde sí hay elecciones, de ahí a que haya democracia, hay un margen bastante grande. Sí, fíjate, es interesante lo que dices, que todavía tiene una base sólida. De hecho, estoy leyendo ya con el 99% de los escrutinios, Erdogan logra un 49% de votos frente al 45% del opositor, ¿no? Ahora, lo cierto es que la oposición logró avanzar en esta oportunidad bastante con respecto a otros procesos, ¿no? Entonces, así como dices que, bien, tiene una base sólida, no es un hito también que la oposición en este contexto que me estás describiendo, ¿no? Estamos hablando de un país con una democracia tradicional como la que conocemos, haya avanzado de esta manera. Y lo único que te muestra es que la política exterior y principalmente la política interna de Erdogan, desde el punto de vista económico, no ha sido exitosa. Y ahora viene el castigo. Ahora, fíjate que tiene la suficiente fuerza política para poder seguir manteniéndose en el poder, y entre otras cosas lo vimos en la elección, cuando ayer fue a visitar los lugares en donde esperaba recolectar más votos, y fue con billete en efectivo, y le iba entregando a los niños billetes de premios mientras que iba visitando para ayudarlos. Ahora, tú te das cuenta que si en cualquier país democrático eso sería
soborno, sería condenado. Y no, en la televisión oficial mostraba cómo Erdogan iba repartiendo dinero a los niños. Así que fíjate el nivel de democracia, de alguna manera ficticia o muy endeble. Sí. Ahora, la oposición hoy en día, es decir, ¿es la primera vez que logra avanzar de esta manera o es una posición que en otras oportunidades ha logrado, digamos, conquistar, no sé si el poder, ¿no? Pero estar mucho más cerca del poder? ¿O es la primera vez que se está tan cerca? En la época de Erdogan, sin duda, es la primera vez que están tan bien organizados, pero el voto se ha expandido en varias fuerzas políticas que ahora en segunda ronda caen. Entonces la pregunta del millón es si estas nuevas fuerzas van a votar a el caballo que por ahora se muestra como ganador, Erdogan, o a alguien que transmite, que es el candidato de la oposición, es un candidato que es mucho más grande, es mayor, tiene 74 años. No es visto como una persona muy intelectual con cero carisma. Entonces es complicado suponer que puede llegar a ganar una segunda vuelta. Mi tendencia es a creer que va a volver a triunfar Erdogan. Te agradezco mucho, Gabriel, por el recuento que me has hecho. Gabriel Bentascal, elecciones en Turquía. Bueno, por primera vez el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no ha logrado la mayoría en unas elecciones presidenciales, sin embargo tiene una base sólida. Justo ya han dado el escrutinio con el 99% del escrutinio, el presidente logra un 49% de los votos frente al 45% del opositor, quien por cierto acusa a su rival de bloquear la voluntad popular. 6:54, vamos con nuestra recomendación musical del día. Sonidos